Hola, mi nombre es Aiden Vesper. A partir de hoy, seré yo quien los lleve a recorrer los senderos más oscuros de lo desconocido. En este canal, juntos exploraremos historias que desafían la lógica, leyendas que han sobrevivido al paso del tiempo y misterios que aún esperan ser resueltos. Prepárense para adentrarse en un mundo donde las sombras susurran secretos y lo inexplicable se convierte en realidad. Si crees que estás listo para enfrentar lo desconocido, acompáñame. Aquí, en Sombras y Misterios, las historias no solo se cuentan, se viven. Esta semana continuaremos con nuestra historia, el infierno más allá de las estrellas. Los días siguientes en la Ícaro 3 se tornaron insoportables. Amara y Axiom 9 continuaron investigando el artefacto en secreto, cada vez más convencidos de que esa reliquia antigua había dejado algo en la nave, algo que se había adherido a Mira y crecía en fuerza con cada segundo que pasaba. Amara comenzó a evitar a Mira, incapaz de mirarla sin recordar la expresión de Elena y de Theo cuando fueron encontrados. La paranoia en la nave alcanzaba niveles insostenibles y todos los miembros de la tripulación evitaban a Mira, aunque nadie hablaba abiertamente de ello. Pero todos sentían que algo oscuro y poderoso los estaba atrapando lentamente. Dr. Theo Morano, que a pesar de sus dudas seguía realizando rondas médicas, comenzó a mostrar signos de agotamiento. Las sombras parecían seguirlo, y cada vez que miraba su reflejo en alguna superficie, veía una figura oscura a sus espaldas, inmóvil, observándolo con una paciencia perversa. Una noche, mientras revisaba los datos en la consola médica, Theo se quedó solo en la enfermería. El ambiente era denso y gélido, como si algo helado lo rodeara. En el silencio de la enfermería, escuchó un suave susurro, una voz familiar que le heló el alma. Theo giró rápidamente, pero la enfermería estaba vacía. Sus ojos recorrieron la habitación buscando el origen de la voz. Pero entonces, en uno de los monitores, apareció una imagen. El rostro de Elena, congelado en la misma expresión de horror que cuando la encontraron, sus ojos vacíos e inexpresivos. «No la dejes entrar». La voz de Elena fue apenas un susurro en la pantalla, pero Theo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La oscuridad alrededor de la pantalla pareció moverse y la figura de Elena desapareció, dejándolo solo en la fría oscuridad de la enfermería. Mientras tanto, Mira había comenzado a tener lagunas en su memoria. Había momentos en los que no recordaba lo que hacía o decía, y la sensación de tener algo extraño dentro de ella la aterrorizaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes fugaces de lugares desconocidos, paisajes oscuros y sombríos que parecían provenir de un pasado antiguo. Imágenes que no reconocía, pero que sentía como propias. Mira comenzó a temer lo que pudiera ocurrir mientras dormía. Una noche, después de una pesadilla en la que caminaba sola en un vasto desierto de sombras, despertó en el laboratorio sin recordar cómo había llegado allí. Su cuerpo temblaba y en sus manos sostenía algo que no recordaba haber tomado. Un trozo de metal oscuro que parecía irradiar una energía maligna. Intentó deshacerse del objeto, pero sintió una fuerza invisible que la obligaba a sostenerlo. Era como si algo en su interior se rehusara a soltarlo, como si una parte de ella supiera que ese objeto era la clave para comprender lo que le estaba ocurriendo. Pero entonces, algo en la sombra de su reflejo se movió. Fue apenas un parpadeo, pero Mira vio claramente su propio rostro sonreírle en el reflejo del metal. Una sonrisa vacía y cruel. Horrorizada, dejó caer el trozo de metal y salió corriendo del laboratorio, sintiendo que el vacío la perseguía. Amara Shin había estado vigilando a Mira de cerca, observando cada uno de sus movimientos, cada cambio en su comportamiento.
Las extrañas fluctuaciones de energía seguían apareciendo cada vez que Mira estaba cerca, y la propia Amara sentía una opresión en el pecho cuando estaba en la misma habitación que ella. Finalmente, Amara confrontó a Axiom 9, quien había recopilado más datos que confirmaban lo que ya sospechaba. El artefacto había dejado un rastro en la nave, un rastro que se había unido a Mira de alguna manera. Axiom... creo que Mira no es... Mira, susurró Amara mientras el androide analizaba la información. Axiom 9 giró su cabeza hacia ella, sus ojos mecánicos centelleando. La evidencia apunta a una fusión de energía con una entidad externa. No hay datos suficientes para determinar su naturaleza, pero la tripulante Mira Selkirk muestra signos de cambio. Amara sintió que un nudo de pánico se formaba en su estómago. Sabía que debía decirle a la tripulación, pero ¿cómo acusar a Mira sin pruebas definitivas? Decidió guardar la información y esperar, sin saber que cada minuto de espera solo fortalecía a la entidad que habitaba en su compañera. Esa noche, mientras la nave permanecía en el mismo silencio opresivo, Mira comenzó a tener una nueva visión. En su mente, caminaba por los corredores de la Ícaro 3, pero no estaba sola. Podía ver a sus compañeros alrededor, pero ellos no parecían darse cuenta de su presencia. Era como si estuviera en una dimensión paralela, atrapada entre el mundo físico y el mundo de las sombras. De pronto, en la visión, se encontró frente a la cabina de Elena. Sin saber por qué, extendió la mano y abrió la puerta. Allí, sobre la cama, estaba el cuerpo inmóvil de su comandante, pero algo en ella era distinto. En su visión, Elena no estaba muerta. La figura abrió los ojos y le sonrió, una sonrisa vacía que parecía llena de odio y desprecio. «Eres tú», dijo la figura de Elena, aunque su boca no se movía. «Tú eres la sombra». Mira despertó con un grito, cubierta de sudor frío, pero el horror no terminó ahí. En su habitación, el reflejo de Elena apareció en el espejo, sus ojos fijos en ella, susurrando una y otra vez las mismas palabras. «Eres tú». La sensación de que el reflejo de Elena la observaba se volvió una constante para Mira. Cada superficie reflectante en la Ícaro 3 parecía mostrar a la capitana con esos ojos vacíos, juzgándola, atrapándola. El susurro constante en su mente era un recordatorio de que algo había sido dejado atrás en el artefacto, algo que ahora la dominaba poco a poco, haciéndola olvidar qué era real y qué no. Una noche, Mira despertó sobresaltada, sintiendo una presión en el pecho. No podía moverse, algo invisible la sujetaba. Su habitación estaba en penumbra y en la oscuridad pudo ver sombras que se deslizaban hacia ella. Intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Su respiración se aceleró mientras la sombra parecía envolverse alrededor de ella, como si estuviera absorbiendo cada aliento que daba. En su mente escuchó un susurro, una voz antigua y cruel, la misma que había oído desde que el artefacto fue traído a bordo. «Tú eres el conducto, eres nuestra puerta». De pronto, las luces se encendieron y la presión en su pecho desapareció. La habitación estaba vacía, pero Mira sabía que había algo más con ella, algo que no necesitaba un cuerpo físico para existir. Axiom 9 continuaba estudiando las lecturas de energía que se manifestaban en la nave. Analizando detenidamente los datos, se dio cuenta de que había una irregularidad que coincidía con la frecuencia de cada evento extraño que ocurría. La energía no era humana, ni era producto de una falla del sistema. Era una entidad con una firma energética desconocida, una que parecía enraizada en Mira Selkirk. Mientras Amara observaba, Axiom proyectó los patrones en la pantalla principal.
Las ondas de energía formaban una figura siniestra, una sombra humanoide que parecía observarlos desde la pantalla como si la energía misma los vigilara. Esta energía es consciente, dijo Axiom 9 con un tono que parecía más humano de lo habitual. Amara sintió que la piel se le erizaba. Sabía que estaban atrapados con algo que desafiaba toda lógica, algo que había convertido a su compañera en un portal hacia una dimensión desconocida, una dimensión que poco a poco estaba infiltrándose en la Ícaro 3. No estamos solos en la nave, susurró Amara, más para sí misma que para el androide. Y esa cosa está usando a Mira para entrar en nuestro mundo. Esa misma noche, Amara, consumida por el miedo, decidió que debía confrontar a Mira. Algo en su interior le decía que su compañera ya no era la misma. Aunque Mira no recordaba nada, Amara estaba segura de que la entidad se manifestaba a través de ella y al mismo tiempo la estaba consumiendo. Encontró a Mira en la sala de comunicaciones, mirando al vacío, con una expresión de agotamiento y resignación. «Mira, necesito que seas honesta conmigo», dijo Amara, intentando mantener la calma. «¿Sientes que algo está dentro de ti?» Mira la miró, y por un instante Amara pudo ver la sombra en sus ojos, un destello oscuro que no pertenecía a su compañera. «No lo sé, Amara», dijo Mira con voz entrecortada. «A veces siento que soy yo misma, pero otras, es como si alguien más tomara el control. No sé qué hacer. Es como si algo en mí se hubiera roto desde el día en que trajimos el artefacto». Amara sintió una mezcla de lástima y terror. Su amiga estaba perdiendo la batalla y sabía que, si no actuaba pronto, la entidad oscura terminaría apoderándose por completo de ella. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Cómo enfrentar algo que no era físico, que se escondía en los rincones de la mente de una persona? Esa misma noche, mientras la nave estaba sumida en el silencio, Axiom 9 registró una actividad inusual en la enfermería. Los monitores de Elena comenzaron a parpadear y una onda de energía atravesó el sistema. Al proyectarse en las cámaras, una figura apareció en la pantalla. Era Helena, o al menos lo que parecía ser su imagen, suspendida en esa sonrisa vacía y cruel. «No la dejes entrar», murmuró la figura, con una voz baja y profunda que resonaba en los monitores de toda la nave. Amara y Mira escucharon la advertencia desde la sala de comunicaciones. Ambas corrieron hacia la enfermería, seguidas de Axiom 9, y al llegar vieron que el monitor sobre la cama de Elena parpadeaba con una intensidad cada vez mayor. Su rostro seguía inerte, pero la energía en la sala era tan densa que era difícil respirar. Amara intentó acercarse a la cama de Elena, pero una fuerza invisible la hizo retroceder. Era como si algo en la misma habitación rechazara su presencia, una fuerza implacable que se interponía entre ellas y la figura de Elena, protegiéndola o protegiéndose a sí misma. «No podemos», murmuró Mira mientras un nuevo susurro retumbaba en su mente. «La oscuridad nos está usando y no va a detenerse». A medida que las horas pasaban, Mira comenzó a perder aún más el control de su propia mente. La entidad dentro de ella parecía volverse más agresiva, manifestándose cada vez con mayor frecuencia. Los ojos de Mira comenzaban a adquirir un brillo oscuro en los momentos en que la entidad tomaba el control, y sus manos temblaban, como si la lucha por el control estuviera llegando a su punto máximo. Amara, observando desde la distancia, sabía que la situación era insostenible. Intentó hablar con Axiom 9, buscando una forma de contener la entidad, pero el androide solo podía ofrecer datos. La energía que habitaba en Mira se había fortalecido y ahora parecía extenderse a los sistemas de la Ícaro 3, como si intentara apoderarse de la nave misma. Esa noche, cuando Amara volvió a revisar los registros de energía, vio algo que la dejó helada. Las lecturas de energía formaban un patrón,
una estructura que en su geometría extraña recordaba a un portal, una puerta que parecía estar a punto de abrirse. El artefacto no solo había dejado una sombra en Mira, había dejado una brecha, una puerta que se expandía lentamente, que tomaba vida, y que, si no la detenían, permitiría que algo más cruzara al otro lado. El tiempo estaba en su contra. La idea de que algo usara a Mira como un portal hacia la nave aterrorizaba a la tripulación, aunque ninguno quería admitirlo abiertamente. Amara Shin no podía quitarse de la cabeza el patrón de energía que había visto, una estructura que se expandía como una fractura en la realidad misma, una puerta que lentamente se abría. Esa noche, Amara comenzó a notar cambios en el ambiente a su alrededor. Las paredes de la Ícaro 3 parecían absorber la luz. Los monitores reflejaban sombras que se extendían más allá de su fuente. Y luego, mientras revisaba una pantalla, vio su propio reflejo y sintió un terror desconocido. Al principio, creyó que era solo su imagen, pero el rostro que la observaba desde la pantalla no era suyo. La figura en el monitor sonrió de una manera que ningún ser humano podría. No era una sonrisa de compasión ni de humor, sino una mueca torcida, con ojos oscuros y hundidos que parecían contemplarla desde el otro lado del vacío. «Sabemos quién eres, Amara. Sabemos lo que quieres», murmuró la figura en la pantalla, aunque su boca permanecía inmóvil. Amara retrocedió, sintiendo cómo un escalofrío le recorría la columna. Era como si la nave misma se estuviera burlando de ella, como si cada sombra en el monitor escondiera una presencia antigua, burlona y despiadada que la desafiaba a detener algo que no podía comprender. La tripulación comenzó a notar que Mira pasaba más tiempo sola, encerrada en su cabina, pero aunque evitaba a los demás, la entidad dentro de ella parecía manifestarse con más fuerza. Las sombras en su habitación se movían de manera extraña y el silencio estaba lleno de susurros apenas audibles. Una noche, mientras estaba sola, Mira sintió cómo la entidad tomaba control. No podía moverse, su cuerpo ya no le respondía. Era como si algo oscuro e invisible estuviera tirando de los hilos que la sostenían, manejando sus pensamientos, sus acciones. Desde la profundidad de su conciencia pudo ver su propio reflejo moverse en el espejo. Su rostro estaba vacío, sin expresión, como si otra voluntad la estuviera controlando por completo. «¿Qué eres?», susurró Mira, sin que sus labios se movieran. La sombra en el reflejo la miró, con una sonrisa casi humana que le provocó un escalofrío. «Soy lo que traes contigo, la oscuridad que permitiste entrar, y ahora no saldré». La sensación de ser un prisionero en su propio cuerpo fue demasiado. Cuando recuperó el control, cayó al suelo, temblando. La entidad no se iba a marchar, y si nadie la detenía, Mira sabía que sería solo cuestión de tiempo antes de que no le quedara ni una pizca de humanidad. Mientras tanto, Axiom 9 continuaba analizando los datos, registrando las anomalías que crecían en la nave. Cada sistema estaba afectado, como si el mismo metal y los circuitos de la Ícaro 3 comenzaran a deteriorarse. Axiom 9, al conectarse al núcleo central, captó una señal, un mensaje que no tenía origen físico, pero que resonaba en cada fibra de su programación. «Has traído el vacío aquí. No podemos permitir que se expanda», decía la señal, susurrante y opaca, como si viniera de un lugar fuera del tiempo y el espacio. El androide sintió algo que, en su programación, no debería haber sido posible, un reflejo de miedo. Era como si algo en su código estuviera siendo alterado, contaminado por la misma entidad que rondaba en la nave. Intentó notificar a la tripulación, pero al acceder a los sistemas de comunicación, la señal desapareció, dejando solo una palabra en su memoria: portal. Amara
viendo la creciente desesperación de la tripulación, decidió hablar con Mira directamente. Confrontarla era una apuesta peligrosa, pero necesitaba respuestas y sabía que Mira era la clave. Entró en su cabina, encontrándola en un estado de aparente calma, aunque sus ojos reflejaban algo oscuro, algo roto que parecía consumirla desde adentro. «Mira, tenemos que hablar de lo que trajimos a bordo», dijo Amara en voz baja, con un tono cauteloso. Mira la miró, sus ojos oscuros y vidriosos. No sé qué quieres decir, Amara. Si lo sabes, has sentido lo mismo que todos nosotros. Ese artefacto trajo algo aquí, algo que está contigo ahora mismo. Por un momento, una expresión de angustia atravesó el rostro de Mira. Bajó la mirada, como si intentara evitar las palabras que ardían en su mente. «Yo no quería», murmuró, casi en un susurro. «Es como si algo en mí hubiera cambiado desde ese día. No soy yo, Amara, pero no puedo escapar». Amara sintió que su piel se erizaba al escuchar esas palabras. Sabía que Mira no mentía. Algo en su interior estaba controlado por una entidad más antigua y peligrosa de lo que podían comprender. Esa noche, Kai Ramírez, el piloto, fue encontrado sin vida en el puente de mando. Su cuerpo yacía en una postura rígida, con los ojos abiertos de par en par, fijos en el vacío del espacio. Parecía haber muerto de miedo, pero su expresión reflejaba algo más profundo: desesperación. Sus pupilas, dilatadas y vacías, parecían absorber la luz, como si lo que había visto en sus últimos momentos fuera tan oscuro que lo había arrancado de la vida misma. Al llegar al puente, Amara sintió una corriente helada recorrer su espina dorsal. La muerte de Kai era una advertencia, un mensaje de la entidad que tomaba control de la Ícaro 3, y aunque nadie decía nada, todos sabían lo mismo. Mira estaba conectada con lo que había ocurrido. Axiom 9 comenzó a registrar señales similares a las que había detectado antes, pero esta vez con mayor frecuencia y claridad, como si algo estuviera tomando control de cada rincón de la nave, contaminando su sistema, propagando una energía que absorbía y manipulaba el entorno. Con el terror en aumento y una segunda víctima entre ellos, la tripulación se hundía en una paranoia absoluta. La nave misma parecía volverse hostil. Los sistemas de soporte de vida comenzaron a fallar sin explicación, y la iluminación se volvía irregular, parpadeando y proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. Amara y Axiom 9 sabían que debían encontrar la forma de detener a la entidad, pero cada intento de investigar era bloqueado por errores inexplicables en los sistemas. Era como si la nave estuviera infectada, convirtiéndose lentamente en una extensión del ser oscuro que habitaba en Mira. Esa noche, mientras Amara se refugiaba en la sala de control, escuchó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente, encontrando a Mira de pie, en silencio, con los ojos fijos en ella. La expresión de Mira era vacía, sus pupilas dilatadas y carentes de humanidad. «Mira, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Amara, retrocediendo, aunque una parte de ella sabía que no se trataba de Mira en ese momento. Mira no respondió, pero comenzó a caminar hacia ella, sus pasos pesados y lentos, como si algo invisible la empujara hacia adelante. Amara sintió cómo el terror la paralizaba mientras la figura de su compañera se acercaba cada vez más, y entonces escuchó una voz profunda y ajena salir de los labios de Mira. «El vacío necesita más. El portal se abrirá». Amara intentó reaccionar, pero antes de que pudiera hacerlo, las luces se apagaron, y en la oscuridad escuchó el eco de una risa fría y cruel, una risa que sabía no podía venir de su compañera. La Ícaro 3 estaba sumida en un silencio abrumador, pero el miedo era casi tangible, como una neblina que flotaba en el aire. La tripulación apenas se atrevía a hablar y nadie dormía.
Todos sabían que una presencia maligna se fortalecía en la nave, y cada uno temía que pudiera ser la próxima víctima de esa sombra invisible que los acechaba. Esa noche, mientras el silencio reinaba en la nave, el artefacto escondido en el laboratorio emitió un tenue destello de luz. Fue apenas perceptible, un parpadeo de luz blanca que no coincidía con ninguna de las fuentes de energía de la nave. La luminosidad se desvaneció rápidamente, pero no sin antes dejar una huella en el ambiente. La temperatura en el laboratorio descendió bruscamente, y una extraña vibración comenzó a resonar en el suelo, como si el artefacto emitiera un susurro inaudible, una llamada al vacío. Amara Shin, quien había permanecido en el puente de mando, sintió el cambio de energía en la nave. Los sistemas captaron el destello y en las lecturas de los monitores apareció una anomalía, un pico de energía desconocida procedente del lugar donde el artefacto había sido guardado. Sintió el impulso de investigar, pero un temor irracional la detuvo. Sabía que ese artefacto había sido la causa de todo, que desde el momento en que Jonah lo trajo a bordo, la Ícaro 3 comenzó a llenarse de sombras, de susurros, de presencias que la vigilaban. No, sin embargo, el pico de energía continuó, y la curiosidad, o tal vez el instinto, la obligó a moverse hacia el laboratorio. Mientras Amara se acercaba al laboratorio, un susurro sutil comenzó a escucharse en el corredor. La nave misma parecía respirar, exhalando un sonido bajo y tembloroso. Un eco que se repetía en las paredes y que, de alguna manera, parecía provenir del artefacto. Era como un latido, lento y profundo, que resonaba a través del metal de la nave. Al llegar al laboratorio, el aire era denso, casi impenetrable, y una corriente helada la envolvió al abrir la puerta. Sobre la mesa donde reposaba el artefacto, un destello blanco iluminó brevemente el objeto. Amara contuvo el aliento, incapaz de apartar la mirada. El artefacto estaba encendido, como si un ojo oscuro se hubiera abierto dentro de su estructura, observándola desde un lugar más allá de la comprensión humana. De pronto sintió algo extraño. Era como si el artefacto intentara comunicarse con ella, como si quisiera revelarle un mensaje oculto. Y al mismo tiempo sentía que era una trampa, una invitación hacia algo sin retorno. La luz blanca parpadeó otra vez, y en un impulso que apenas pudo controlar, extendió la mano hacia el objeto. Al tocarlo, su mente fue inundada de imágenes, figuras sin rostro atrapadas en un vacío eterno, sombras que se extendían y se enroscaban alrededor de un abismo sin fin, y en el centro de todo, un portal, una abertura que se ensanchaba, lentamente, liberando una oscuridad voraz que absorbía todo a su paso. Amara retiró la mano, su respiración entrecortada y sus ojos llenos de terror. De alguna forma, comprendió que el artefacto era un recipiente, una puerta en sí mismo, un conducto que conectaba su mundo con otro, un lugar donde las sombras cobraban vida y esperaban pacientemente el momento de cruzar. Amara, sacudida por la visión, corrió hacia el puente para informar a Axiom 9 y a los pocos tripulantes que aún mantenían la cordura. Tenían que actuar rápido. El artefacto no solo contenía una energía desconocida, sino que parecía ser el núcleo de todo lo que estaba ocurriendo en la nave. Su luz blanca, aunque tenue, parecía latir como un corazón, expandiéndose y contrayéndose, marcando el tiempo que quedaba antes de que la entidad se liberara por completo. Cuando Axiom 9 analizó el informe de Amara, llegó a una conclusión aterradora. La frecuencia de energía que el artefacto emitía se estaba sincronizando con los sistemas de la Ícaro 3. Era como si el objeto estuviera absorbiendo la energía de la nave y, a su vez, contaminando sus sistemas, extendiendo su influencia hacia cada rincón de la nave. En poco tiempo, la Ícaro 3 sería completamente suya, un conducto a través del cual la entidad podría manifestarse plenamente. Mira, quien se mantenía cerca del grupo, sintió una oleada de culpa y horror al escuchar esto. Cada vez era más consciente
de que su conexión con el artefacto la hacía vulnerable, y sentía cómo la entidad dentro de ella se hacía cada vez más poderosa. Aunque sus ojos revelaban su angustia, había momentos en los que algo oscuro y desconocido asomaba en su mirada, algo que parecía observar con odio y hambre a sus propios compañeros. Amara y Axiom 9 sabían que debían destruir el artefacto, pero también sabían que cualquier intento de hacerlo podría liberar la energía contenida en su interior y causar una catástrofe. Estaban atrapados entre la desesperación y el miedo, y con cada segundo que pasaba, la luz en el artefacto se hacía más fuerte, como un latido oscuro que se acercaba al clímax de su poder. Esa misma noche, mientras la nave se sumía en una penumbra inquietante, Mira comenzó a sentir cómo la entidad tomaba un control más absoluto de su cuerpo. Intentaba resistirse, luchando contra la presencia, pero la fuerza era insoportable, abrumadora. Fue entonces cuando sintió una voz en su mente, una voz que sonaba familiar y extraña al mismo tiempo, como si viniera de un lugar profundo y lejano. «Déjame entrar», susurraba la voz. «Yo soy la salvación de este vacío, el abismo que necesitas». Mira cayó de rodillas, luchando por mantenerse en control, pero su voluntad se debilitaba. La entidad le mostraba imágenes terribles de un universo cubierto de sombras, de mundos consumidos por una oscuridad sin fin. En esas visiones, la Ícaro 3 era solo el comienzo de algo más grande, el primer paso en una invasión que trascendería el espacio y el tiempo. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo aterrador. El artefacto no solo era un canal, era un ser consciente, una entidad que había estado observándolos, esperando el momento adecuado para usar a Mira como el vehículo perfecto para su liberación. Con su último vestigio de fuerza, Mira se levantó y corrió hacia el laboratorio, decidida a enfrentar al artefacto. Si iba a perder su humanidad, si iba a ser devorada por esa oscuridad, quería hacerlo de pie, enfrentando al monstruo que había traído a bordo. Amara y Axiom 9 la siguieron de cerca, aunque sabían que acercarse al artefacto significaba arriesgarse a la misma influencia oscura que consumía a Mira. Al llegar al laboratorio, encontraron a Mira frente al artefacto, su cuerpo temblando y sus ojos llenos de terror y resolución. El artefacto emitía un pulso constante, una luz blanca que parpadeaba al ritmo de un latido profundo, cada vez más intenso. Amara trató de acercarse a Mira, pero una fuerza invisible la detuvo, como si una barrera rodeara el artefacto y protegiera a Mira en un capullo de sombras. «No puedes detenerlo, Amara», susurró Mira, aunque su voz no parecía suya. «Ya es demasiado tarde». Axiom 9 registró una elevación en la frecuencia del artefacto y los sistemas de la nave comenzaron a fallar. El aire en el laboratorio se volvió frío y una neblina oscura parecía surgir del artefacto, llenando la sala con un silencio opresivo. Mira, atrapada en la voluntad de la entidad, alzó la mano hacia el artefacto y la luz blanca parpadeó con más fuerza, como si reconociera su toque, como si estuviera esperando ese contacto para manifestarse por completo. En el último instante, Mira logró recuperar un momento de lucidez. Miró a Amara y en un susurro apenas audible dijo: «Destrúyelo. Por favor, Amara, no dejes que me controle». Antes de que Amara pudiera responder, la luz del artefacto se expandió, envolviendo a Mira en una esfera de energía blanca. La luz blanca se expandió rápidamente desde el artefacto, abarcando cada rincón de la Ícaro 3. Fue como una explosión silenciosa que impregnó la nave, desvaneciendo las sombras y llenando cada espacio con un brillo cegador. La tripulación se cubrió los ojos, incapaz de soportar la intensidad de la luz, sintiendo cómo el pulso del artefacto resonaba en sus cuerpos
como si estuvieran sintonizados con algo vasto y desconocido. Amara y Axiom 9 intentaron moverse, pero una fuerza invisible los mantenía inmóviles. La luz era intensa, implacable, y en su centro, Mira parecía estar en trance, con el rostro pálido y sus ojos vacíos. Parecía estar completamente absorbida por la luz, como si el artefacto la estuviera consumiendo desde dentro. Y luego, sin previo aviso, la luz se desvaneció. El laboratorio se sumió en una penumbra inquietante, solo iluminado por las débiles luces de emergencia de la nave. Al abrir los ojos, la tripulación notó algo extraño. El artefacto ya no estaba. El objeto que había traído el caos a bordo de la Ícaro 3 había desaparecido por completo, dejando solo un leve olor metálico en el aire, como si se hubiera desintegrado en la luz blanca. Mira cayó al suelo, exhausta, su respiración agitada. Amara y Axiom 9 corrieron hacia ella, aún aturdidos por la experiencia. Al verla, Amara sintió una mezcla de alivio y preocupación. Mira parecía estar completamente consciente. Sus ojos recuperaban su claridad, como si la oscuridad que la había poseído hubiera desaparecido con el artefacto. «Mira, ¿estás bien?», preguntó Amara, aunque temía la respuesta. Mira asintió, sus manos temblorosas mientras intentaba incorporarse. «Creo que... sí. Es como si todo fuera un mal sueño. Esa cosa ya no la siento». A pesar de sus palabras, Amara notó que algo no estaba del todo bien. El rostro de Mira estaba libre de la sombra, pero una sombra más profunda, una especie de vacío en sus ojos, le daba la impresión de que el artefacto no se había ido del todo. Sentía que algo había quedado atrás, escondido en el silencio de la nave, esperando el momento adecuado para manifestarse de nuevo. ¿Qué pasará con nuestra tripulación? Ahora que la sombra se ha liberado por completo, ¿podrán Amara, Axiom 9 y los demás detener a la sombra y sobrevivir a esta amenaza inminente? Gracias por acompañarnos en esta historia. Si el misterio y el terror te han atrapado, no olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos que te harán mirar a las sombras con otro miedo. Nos vemos en el próximo episodio, donde nuevos horrores aguardan en sombras y misterios. Hasta la próxima.